Muy buenos días a todos nuestros amados hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. También nuestros hermanos del Instituto Bíblico Ica, Nicaragua, sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Muy bien, en esta mañana hermosa, por unos cuantos minutos, mis amados hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios, disertando, y se intitula el mensaje Relación Divina. Quiero invitarles a abrir sus Biblias o sus celulares, sus dispositivos, y leamos el texto bíblico en Juan 17, 22. Y dice así: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Miramos que cuando Dios se hizo hombre, Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne, es decir, se hizo hombre, y habitó, ¿verdad?, con nosotros. Vivió una vida perfectísima, limpia, pura, santa, sin mancha. De tal manera que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, tu Padre, de tal manera que dijo, el Padre y yo somos uno. Hoy vamos a mirar esa relación divina, cómo se mantuvo, cómo fue tan santa, tan pura, ¿verdad?, sin mancha, para que nosotros sigamos sus pisadas. Primeramente, Cristo nunca quebrantó su relación con el Padre. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Yo me he puesto a pensar, ¿verdad?, cuando a través de los años estudiando la Escritura, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo vivió en este planeta Tierra 33 años y medio, más o menos? Y dice la Escritura que nunca pecó. Miramos ahí nosotros en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el escritor de los Hebreos dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Entonces dice que él nunca se halló engaño en su boca, nunca pecó. Cuando a él lo maldecían, él bendecía. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga rectamente. Pero nosotros nos ponemos a pensar, el Señor Jesucristo pasó tentaciones, Dios se hizo hombre. Como Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no lo permite, no lo admite, su naturaleza divina es aquel que habita en luz inmarcesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero si Él se hizo hombre, entonces sí pasó por todas las tentaciones que pasamos nosotros como seres humanos. Dice, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad?, de nuestras flaquezas, de nuestras angustias, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Acordémonos, la Biblia registra una de las tentaciones, no todas, ¿verdad?, porque dice que el diablo se le apartó por un tiempo, pero después de su bautismo, en Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante, miramos cuando Él fue al desierto y Él estuvo orando, y ayunó 40 días y 40 noches, y tuvo hambre, bueno, una necesidad natural, normal. En eso se apareció el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Miramos ahí cómo el diablo está haciendo para que él caiga en jactancia, en soberbia y diga, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, soy igual a Dios, yo puedo hacer todas las cosas. Sin embargo, el Señor Jesucristo le contestó por medio de la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También miramos cómo el diablo, ¿verdad?, dice que lo llevó al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está,
A sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden, dice, y te lleven, para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor le dice, vete, Satanás, porque no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mis hermanos, también le enseñó, dice, lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos del mundo, la grandeza terrenal, mundanal. Y le dice, bueno, todo eso te daré porque a mí ha sido dado, si postrado de rodillas me adorases. Nosotros nos ponemos a pensar, estamos viendo que Satanás es un ser maligno, ¿verdad? ¿Cómo se atrevió a tentar al propio Señor Jesucristo? Pero él, es cierto que él anhelaba, ¿verdad?, establecer su reino. Él comenzó a decir en Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Anhelaba que esas personas vinieran a él, pero el diablo le está presentando por la vía rápida. Yo te voy a dar eso si postrados me adoras. Pero él iba a establecer su reino, pero el reino espiritual, pasando por la cruz, ¿verdad?, pasando por el sufrimiento. Como dice Hechos 20:28, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Entonces le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miramos entonces que el Señor Jesucristo pasó invicto todas las tentaciones, todos los problemas que se le vinieron encima. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el pecado hace que perdamos la comunión con Dios. Miramos un versículo que lo conocemos muy bien, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí? Dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Sin embargo, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultarte de Él tu rostro para no oír. Entonces miramos que la persona que vive en pecado, ¿verdad?, practicándolo, viene y se separa completamente de Dios. Podemos ver eso desde el principio. Dios hizo a Adán, hizo a Eva, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenían una comunión perfecta. Pero vino el momento en que ellos pecaron. Eva fue primeramente engañada por Satanás, que le dice, es cierto que Dios dice que no coman de ningún fruto. No, le dice, solamente del fruto del árbol, de la ciencia del bien y el mal, que está en medio del paraíso, porque el día que comieron, ciertamente vamos a morir. Él le dice, no morirán, sino que sabe Dios que si ustedes comen serán abiertos sus ojos y seréis semejante a Dios, sabiendo el bien, sabiendo el mal. Miramos cómo Eva fue engañada, fue seducida por el maligno, y miró, dice, que el fruto era apetitoso, agradable para el paladar y codiciable para recibir la sabiduría del bien y del mal. Comió y le dio a su marido. ¿Qué sucedió? El pecado los separó inmediatamente. Dios les llamó, les dio sanciones, les dio una promesa de salvación, pero los sacó del paraíso y una espada de fuego que revolvía, ¿verdad?, para que ellos no llegaran donde estaba el árbol de la vida, alargaran su mano, tomaran y vivieran para siempre. Entonces el pecado separa completamente la comunión entre el hombre y Dios. Miramos también que el pecado se enseñorea del pecador, del que está practicándolo. Miremos Romanos capítulo 6, versículo 12, y dice allí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado, cuando se está practicando, se convierte en un rey, ¿verdad?, en un señor, toma el control de la vida, la conciencia, la mente. Y nosotros debemos de ser sumamente cuidadosos, porque muchas veces nos puede pasar lo del fariseo, que él oraba, ¿verdad?, en el templo y decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, adúlteros, ¿verdad?, borrachos, sino que ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmo de todo lo que tengo. Y él dice que su oración no pasaba del techo. Y allí estaba un publicano, que sí, era un hombre pecador, pero él sintió la necesidad de acercarse a Dios. Y él estaba arrodillado, golpeándose el pecho, y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy gran pecador. Realmente era un gran pecador. Pero ¿qué pasó? Tuvo un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón en que está reconociendo, ¿verdad?, su falta delante de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que salió de allí justificado. Entonces, hermanos, nosotros a veces nos cuidamos de los pecados escandalosos, no caer en borracheras, en adulterios, ¿verdad?, en inmoralidades, en pleito, en violencia doméstica. Pero hay otros pecados sutiles, los cuales se pueden colar en nuestra vida y que perdamos la comunión con Dios. Y entre esos pecados está la mentira. Dice: no mintáis los unos a los otros, ¿verdad? Porque somos miembros. Decir la verdad a su prójimo. Está el orgullo. El orgullo es creerse más que los demás. El orgullo nos impide reconocer nuestros propios pecados, ¿verdad? Nos pasa como el fariseo. Por eso dice en el Salmo capítulo 19, versículo 12, dice ahí: ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces es fácil reconocer los errores en los demás. Inmediatamente los reconocemos, lo decimos. Pero el punto, si nosotros no tenemos la humildad necesaria, ¿verdad?, no reconocemos los nuestros. Y todos nosotros tenemos puntos ciegos, es decir, cosas que no ven. Entonces Dios dice: líbrame, dice el salmista, de aquellos que me son ocultos. Tenemos nosotros, para no perder esa relación como Cristo, que vivió santa, puramente, ¿verdad?, unido con el Padre. Tenemos que hacernos un autoexamen de conciencia y decir: bueno, Señor, ¿en qué es lo que yo estoy fallando? ¿Qué son aquellos pecados que se enseñorean de mí, que no me hacen ver la realidad? ¿Será que el orgullo? ¿Será la vanagloria? ¿Será la soberbia? ¿Será la murmuración de la lengua? ¿Qué será? También hay pecados que solamente son entre nosotros y Dios. Miramos lo que dijo el Señor en Mateo 5:28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, la nueva ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces miramos cómo se puede colar el pecado de una manera sutil y engañosa. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra comunión con Dios. ¿Y qué otra cosa hacía el Señor Jesucristo? Bueno, miramos aquí que Cristo mantuvo, dice, una relación con Dios. Entonces el pecado esclaviza al hombre, lo convierte en un siervo. Romanos capítulo 6, versículo 17. ¿Qué dice allí? Dice: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, está escribiéndole a los romanos y está dando gracias a Dios, está agradecido. Y dice: pero gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado. El pecado tiene cadenas invisibles. Miremos a aquellas personas que están hundidas hoy en el alcoholismo, están hundidos en la drogadicción, están hundidos en la inmoralidad sexual, en la maldad. Ellos no pueden salir a menos, como dicen los alcohólicos anónimos, que ellos busquen al ser superior, o sea, a Dios. Solamente el poder de Dios puede destruir las cadenas del pecado. Cuando realmente, primeramente, cuando obedecemos el Evangelio. El Evangelio, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que no es judío. Miramos entonces que el Evangelio, que es la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados, su muerte, sepultura, su gloriosa resurrección, ese poder, cuando nosotros creemos de corazón,
nos da la fuerza, nos da la capacidad por medio de la fe de arrepentirnos, de confesarlo, bautizarle y seguir una vida nueva. Entonces, hermano, aquellas personas que están hundidas en las drogas, en el alcoholismo, miramos que comenzaron de una manera sutil, ¿verdad? En las fiestas, la copa social, las personas andaban de saco y corbata y decían, no, yo no soy alcohólico, solamente tomo mi copa social. Sin embargo, eso se les convirtió en una adicción terrible y ahora están en el fango. ¿Cómo pueden salir de ahí? Solo el poder de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos también ser esclavos de pecados, como ya mencioné, sutiles y engañosos. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros para no perder la relación con Dios? Para no perder esa comunión santa, pura con Él. Bueno, tenemos algunos consejos que nos dice la Santa Escritura a cada uno de nosotros. Primeramente, no practicar el pecado. No debe ser el pan de cada día, la maldad, el pecado. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, todo aquel que practica el pecado, dice, es del diablo. Juan es claro, conciso y preciso. Dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir y deshacer las obras del diablo. Entonces, no debemos caer en prácticas pecaminosas. Debemos nosotros mantenernos en orar, en la oración, orar sin cesar. El Señor Jesucristo dice que debemos orar porque la carne es débil, la naturaleza humana del hombre muchas veces lo traiciona, pero el Espíritu está presto. Y el Señor Jesucristo como hombre pasaba noches enteras orando en una comunión íntima con el Señor, con una relación pura y santa. Entonces nosotros también debemos de mantenernos en esa comunión y no practicar el pecado. Tenemos nosotros que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz debemos de seguirla con todos, pero hay personas que no querrán la paz con nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, es decir, con todos los seres humanos. Debemos de evitar los pleitos, las iras, las contiendas, los matrimonios, ¿verdad? Muchas veces caen en pleitos, en ira y en contienda. Pero ¿qué dice? Que debemos de desechar todas las cosas del viejo hombre, que está viciado, que está corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que ser revestidos diariamente del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad, y debemos desechar todas estas cosas, seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. También vamos a mantenernos a cuenta con el Señor. Miremos Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice ahí, si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros decimos que no pecamos, es cierto que algunas veces pecamos, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de levantarnos por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión. Y nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis amados hermanos, debemos de luchar para vivir diariamente en esa comunión íntima con el Señor, alabando y glorificando su nombre, practicando la verdad, cada uno con su prójimo, apartados de este mundo y de la contaminación que hay en él. Dice, vamos a leer un poco en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y dice, no mantener amistad con el mundo. Ya nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo, para practicar las cosas malas que ellos practican. Y Santiago
predicándole a la iglesia allá en Jerusalén, los reprende a algunos que querían tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No es posible. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muchas veces la persona se puede equivocar y dice, no, voy a ir a esta fiesta, si nada malo me va a pasar. Y allí, en esas fiestas mundanas, han habido tantos fracasos, muchachas ingenuas que le aceptan copas, ¿verdad?, de bebidas embriagantes, le echan una droga, amanecen en un motel, ¿verdad?, violadas, golpeadas, y entonces las consecuencias del pecado por la desobediencia. Entonces no se puede practicar una vida mundana y pretender ser cristiano, de ninguna manera, porque caemos en un adulterio espiritual. Miremos que nosotros como iglesia, el Señor es el esposo de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la esposa del Cordero y hemos hecho un pacto. Y ese pacto que hicimos, no con los hombres, sino con Dios, fue a la hora del bautismo. Dijimos que íbamos a ser fieles hasta la muerte. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Puede ser 10 meses, 10 años, un tiempo completo, ¿verdad? Pero dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No debemos de ser tibios. Miremos que muchas veces nosotros nos convertimos con un cristianismo completamente tibio. Algunas veces estamos en la iglesia, estamos orando, estamos en nuestra casa leyendo la Escritura, pero de repente nos enfriamos, ¿verdad? Nos enfriamos completamente y no queremos nada de las cosas del Señor. Nuestra vida cristiana es fluctuante, ¿verdad? Como la ola del mar, que va y viene, de ninguna manera. Miremos la iglesia en la Odisea, había caído en ese engaño del pecado, la tibieza. Ellos creían que tenían todo, porque era una iglesia, ¿verdad?, que tenía una gran membresía, que tenía dinero, sus miembros eran ricos, muchos de ellos materialmente, pero el Señor les dice que ellos eran unos pobres desventurados y que ellos debían de cambiar de actitud, porque no eran tibios, no eran fríos, ni calientes, eran tibios, y los voy a vomitar de mi boca. La tibieza espiritual son los altos y bajos. De repente estamos en la cúspide, ¿verdad? Y estamos contentos, estamos alabando al Señor, estamos glorificándolo, ¿verdad? Pero de repente nos bajamos. ¿Pero a qué se debe? Se debe muchas veces a la inconstancia, a no ser constante en las cosas del Señor. Se debe muchas veces al descuido y de repente estamos desmotivados. Recordemos que la tristeza, que es según el mundo, es para muerte. Muchas veces, ¿verdad?, nos da tristeza, pero por no estar bien conectado en las cosas del Señor, alabando y glorificando su nombre. Entonces por eso podemos estar así, ¿verdad?, coqueteando con el mundo, con el pecado. De repente estoy, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Dios, pero de repente no, me enfrío, me abandoné, ¿verdad? Y ahora en estas circunstancias, ¿verdad?, hay quienes pueden estar completamente desprovistos de esa comunión con Dios. Y es peligroso porque la vida de nosotros es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el Señor nos puede encontrar, como decimos, fuera de base, ¿verdad?, perdiendo la comunión por no ser personas activas, fervorosas, ¿verdad?, personas llenas de ese gozo, de esa esperanza bienaventurada, que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano debe seleccionar sus amistades. Muchas veces se tienen amistades mundanas, pero ¿qué dice la Escritura?
Debemos de ser prudentes. No vamos a estar, ¿verdad?, metidos en un nicho, como los ermitaños, en una cueva, como Jerónimo, ¿verdad?, que se golpeaba el pecho con una piedra. No. Sin embargo, saber con quién vamos a andar. Porque, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene amistades mundanas, esas amistades le van a inducir a muchas cosas malas de este mundo. Mirá, no seas tonta. Tené tu novio. Ya después, allá en la universidad, ¿verdad? Allá en las otras partes. Entonces, y después le dice, mira, aquí todas las muchachas tienen su novio y ya tienen relaciones íntimas. Miremos entonces que se corrompe la persona. ¿Por qué? Por las malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. Debemos de seguir realmente el camino de la verdad y de la vida. Cristo mantuvo una relación y una comunión íntima con el Padre porque Él fue obediente y fue humilde de corazón. Dos características tan importantes para mantener nuestra relación con Dios, para no perderla: ser obediente y humilde de corazón. Él nos dice que aprendamos de Él. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, que nosotros lo conocemos muy bien, ¿verdad? Y Él hace una invitación y dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y luego dice, aprendan de mí. ¿A quién tenemos al frente de nosotros? A Cristo, nuestro Señor, hecho hombre, viviendo 33 años y medio, santo, puro, limpio, como dice el salmista, ¿verdad? Dice el salmista, tal sumo, el que escribió el libro de Hebreos, y dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos. Entonces, vamos a aprender de Él. ¿Qué vamos a aprender? Esas grandes virtudes que Él tuvo cuando vivió como hombre, y Él tiene, porque Él es Dios, tiene las cualidades o atributos de la deidad, ¿verdad? Pero siendo Dios, cómo Él se humilló a sí mismo, cómo se hizo obediente hasta la muerte. Miremos entonces que dice, vengan a mí. Si nosotros estamos afligidos, si estamos deprimidos, ¿por qué? Porque muchas veces no somos fervientes, no somos fervorosos para poner toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, dice, depositados sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miramos entonces, mis amados hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo. Miremos Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos allá en Filipo, les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios. Dice, siendo en forma de Dios. Estamos hablando de su preexistencia, allá en la eternidad, al lado del Padre. Como dice el prólogo de Juan, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Él estaba allá en la eternidad, al lado del Padre, como Él está orando en la oración de Juan capítulo 17, versículo 5, y dice, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Entonces, siendo en esa forma, en su trono celestial, forma de Dios, su gloria, su poder, su majestad, Él dejó el trono vacío. No se despojó de su divinidad, porque Dios no puede dejar de ser Dios. Él es inmutable. Dios se hizo hombre, sí, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces, pero Él se humilló. Él no vino a la tierra, ¿verdad? Y decir, bueno, yo voy a hacer esto porque yo soy Dios y yo tengo todo el poder, la potestad, yo soy igual al Padre, al Espíritu Santo. No, Él actuó sujeto completamente al Padre, sujeto al Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino hablo todo lo que el Padre me dice. Yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces se despojó de su trono, de su gloria, dejó el trono vacío, se hizo un hombre limitado, ¿verdad? Y todo el poder lo usó por medio del Espíritu Santo, porque Él fue humilde, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, se autolimitó, ¿verdad? No dejó sus cualidades, pero no las usó. ¿Por qué? Porque Él se sometió como hombre, como profeta y como hijo de Dios al Padre Celestial completamente, tomando la forma de siervo, es decir, de un ser humano, hecho semejante a los hombres. Miramos que en todo fue igual a nosotros, excepto que nunca pecó, no se deleitó en el pecado, sino que obedeció y mantuvo esa relación santa y pura con Dios. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Miramos que nadie humilló a Jesús, sino que Él mismo se humilló. ¿Y qué hizo en esa humillación? Él cumplió todo el plan y propósito de Dios, todo el plan. Él aceptó una muerte afrentosa, ir a la cruz del Calvario, morir en medio de dos malhechores. Uno de ellos estaba blasfemando, el otro no, se arrepintió, que fue el ladrón arrepentido. Miramos que allí está aún recibiendo la maldición de la misma ley, que decía, maldito aquel que es colgado en un madero. Pero ¿por qué se humilló hasta llevar la maldición de la ley? Dios lo hizo responsable de nuestros pecados. Él nunca cometió pecado, nunca se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él bendecía. Cuando padecía, no amenazaba, encomendaba la causa justamente. Pero ¿qué dice el profeta Isaías? Pasaje que lo hemos leído muchas veces y lo conocemos, Isaías 53. Pues él dice, herido fue por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecemos cayó sobre él, y por su herida nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miramos entonces que fue el Cordero de Dios, ese Cordero Santo, ese Cordero Pascual, ese Cordero que fue inmolado en tipo y sombra allá en Egipto, ¿verdad? Para que el destructor no matara a los primogénitos, la sangre del Cordero que pusieron en el dintel de las puertas. Entonces, mis hermanos, miremos que haya en nosotros ese sentir, que hubo también en Cristo Jesús, su humildad, su obediencia, su sometimiento al Padre Celestial, obediente hasta la muerte. Como hombre, Él está rogando en el huerto, diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Sin embargo, Él se somete y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces Él fue a la muerte, y muerte de cruz por nosotros. Así nosotros también debemos ser obedientes hasta el último día de nuestra vida, para no perder esa relación, esa comunión santa, para no caer en la tibieza, ¿verdad? Que no es ni frío ni caliente, sino tibio, sino que ser fervorosos, fervientes, en espíritu y en verdad. Miramos a manera de conclusión, hemos visto que Cristo nunca quebrantó su relación con el Padre, pues nunca pecó. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza como seres humanos, pero sin pecado. El pecado hemos visto que separa al hombre de Dios.
el pecado se enseñorea del hombre, le pone cadenas invisibles que después no puede romperlas. Solo el poder de Dios puede cambiar, dice tu ser, dice el coro, ¿verdad? El cántico. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La muestra yo te doy, pues Él me ha cambiado a mí. No hay poder sobre la tierra. Es cierto que hay ciencias nobles como la psicología, como la psiquiatría, y ciencias que tratan de ayudar al hombre, pero realmente el único poder que cambia, transforma y nos lleva de triunfo en triunfo es el poder de Dios, por medio de esa sangre preciosa, por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y la palabra santa. Por eso también, para no perder nuestra comunión, dice que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros, en nuestros corazones, cantando con gracia himnos y cánticos espirituales. No debemos practicar el pecado. Ya dijo Juan, ¿verdad? El que practique el pecado, el que no lo deja, está practicando y se está engañando a sí mismo. Tiene a manera de religión. Lamentablemente hay religiosos que viven practicando el pecado, ¿verdad? Las cosas de este mundo. Pero de repente se van a una misa, previamente se confesaron ellos con un hombre y en la apostasía, ¿verdad? Ese hombre los absuelve de los pecados. Nadie puede absolver sino solamente Dios. Cuando la persona se arrepiente de corazón, se los confiesa a Dios y está en el reino de los cielos, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No debemos practicar el pecado. Debemos mantenernos a cuentas con Dios. Debemos de vivir una vida de humildad, de mansedumbre y de obediencia al Padre Celestial. Miremos cómo Cristo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué hizo por lo que padeció? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y mantener esa relación pura, santa con Dios y ser fiel hasta la muerte. Y Él nos dice que nos dará la corona de la vida. Que este mensaje nos haya hecho reflexionar y así como el Señor mantuvo su relación con el Padre, siempre orando, ¿verdad? Predicando, haciendo la voluntad de Dios, humillándose hasta ir a aquella muerte, así nosotros no perdamos nuestra comunión, nuestra relación con Dios, para cuando nos sorprenda la muerte, estemos preparados. Y cuando Él nos llame, digámosle, he aquí, Señor. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y nos fortalezca en todo, y que pongamos en práctica su palabra. Amén.